El primer grupo de entrevistas están realizadas en 1991. No se publicaron y por vez primera van a hacerlo ahora, ¿no? El segundo grupo de entrevistas las he hecho recientemente, ¿no? Y cubrimos, pues, prácticamente los últimos 80 años de la vida internacional de España. El gran salto internacional y de todo tipo de España viene con la muerte de Franco, pues se pone fin a la dictadura y da paso a la transición que fue alabada prácticamente en todos los países del mundo, ¿no? España definitivamente se sitúa en el mundo, dos grandes organizaciones de las que forma parte, la Comunidad Económica Europea, hoy Unión Europea, y la OTAN. Por supuesto, se establecen relaciones diplomáticas con todos los países, en particular con México, que no había relaciones diplomáticas, con Israel, con la Unión Soviética, con países comunistas en esto. ¿Qué decir de las relaciones internacionales de España? Pues en primer lugar que el español, es una opinión que comparten mis entrevistados en su mayoría, tiene un limitado interés por las relaciones internacionales, más allá de conflictos inmediatos o de problemas que le afectan muy directamente. Es evidente que en el mundo en el que vivimos ahora, acontecimientos que tienen lugar en otros países alejados, en ocasiones en otros continentes, pues tienen muchas consecuencias, ¿no? Quizás sería positivo, y planteo el tema, el que el Ministerio de Asuntos Exteriores realizaba regularmente ruedas de prensa. Ayudaría a que la opinión pública conociera mejor la política exterior, ¿no? Otro punto a considerar es que España parece tener ciertas dificultades para mantener una relación estrecha, profunda, constante con países amigos. El paradigma serían los Estados Unidos. Uno de mis entrevistados, que ha sido embajador en Washington, dice que los Estados Unidos tienen la imagen de España como país poco fiable, ¿no? Quizás estamos demasiado ensimismados en nuestros problemas internos y damos bandazos. Y otro punto es que estamos escasamente presentes en ciertos países. Me parece que un caso sería, por ejemplo, pues la India, país más poblado del mundo, cuarta o quinta economía del planeta, donde tenemos una embajada en la capital y un solo consulado general en Bombay, ¿no? Por otro lado, es un hecho que muchos consulados están completamente saturados, desbordados de trabajo, que necesitamos hacer obras y mejorar, contratar o llevar más personal, porque a principios de este siglo España tenía aproximadamente en el entorno de 900.000 o 1 millón de residentes en el extranjero. En este momento tiene alrededor de 3 millones, pero no se han aumentado los recursos, digamos, para atenderlos. Hay consulados con muchas colas y hay bastantes problemas. ¿Qué decir de la diplomacia hoy? Pues cuando cayó el muro de Berlín, alguien dijo, y vendió muchos ejemplares, que era el fin de la historia. Es bien evidente que no fue el fin de la historia. Han seguido aconteciendo muchas cosas, ¿no? Pero desde hace, sobre todo unos meses, estamos viviendo no unos cambios, sino un cambio de época. La presidencia de Trump en Estados Unidos, la guerra en Ucrania que no acaba, la relación con Rusia, la relación con China. Cuesta trabajo pensar que, como me dice uno de los embajadores, que le pregunto que fue embajador en China, en 1980 el PIB de China pues andaba bastante parejo con el español. En este momento China debe andar por un entorno del 18% del PIB del mundo. Ha sido un salto de desarrollo como no se conoce
prácticamente otro en la historia, ¿no? ¿Cuál es el papel, digamos, de los diplomáticos, de los embajadores? El mundo está mucho más comunicado hoy día. Internet permite unos contactos inmediatos con otros continentes. Los responsables de los gobiernos, de las instituciones, de las empresas viajan cada vez más al extranjero. ¿Esto supone un cambio en la actividad de los diplomáticos? Sí, pero una buena diplomacia sigue siendo fundamental. El diplomático debe conocer a fondo el país en el que se encuentra o la institución ante la que está acreditado. ¿Quiénes gobiernan? ¿Quiénes influyen sobre los que gobiernan? Saber interpretar lo que subyace detrás de los acontecimientos internacionales, saber explicarlo a sus superiores, aconsejarlos si se dejan aconsejar, aceptar sus decisiones, por supuesto, ¿no? En resumidas cuentas, un buen embajador sigue siendo un tesoro. Marruecos es un vecino fundamental para España. Uno de mis entrevistados me dice que la historia de España, desde luego la del siglo XX, está condicionada por Marruecos y que ellos lo saben. Otro de mis entrevistados, que fue embajador en Marruecos, me dice: nuestra relación con Marruecos es la más compleja que cabe imaginar, porque es la relación del amigo y del enemigo. Marruecos está a 14 kilómetros de nosotros. Por supuesto, es vecino de Ceuta y Melilla. En este momento tiene cerradas las aduanas. Por otro lado, está desarrollando la zona de Tánger y eso le puede quitar tráfico a Algeciras y un poco, pues en cierto sentido, creo que tratan de ahogar económicamente a Ceuta y a Melilla. Lo que a nosotros nos conviene es que a Marruecos le vaya bien, porque si a Marruecos no le va bien, eso nos afectará a nosotros. Las preguntas van dirigidas, como no, a pedirte una reflexión sobre el papel de España y cómo ves el futuro de la convivencia, si es que es posible, entre israelíes y palestinos y cómo todo eso afecta igualmente a Europa, a Estados Unidos y el mundo árabe, que hizo una apuesta por los acuerdos Abraham y que en estos momentos el gobierno israelí no se lo pone muy fácil. Pues uno de los embajadores que estuvo allí, a los que le preguntó, me dice que, claro, se buscó un hogar judío en Palestina, que se basaba en una idea, una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. Pero el problema es que esta tierra tenía un pueblo que eran los palestinos, y esa es la gran tragedia, ¿no? La única solución, me decía, es el reconocimiento del Estado de Israel a sobrevivir como Estado y el derecho de los palestinos a constituir un Estado. Y yo le preguntaba: ¿y crees tú que esto se va a hacer? Y me decía: creo que pasarán muchos años, por no decir generaciones. Dudo muchísimo que haya una convivencia pacífica. Y efectivamente, por lo que estamos viendo, pues es una situación, la verdad es que muy desagradable, la que hay allí. España efectivamente ha estado presente efectivamente con la obra Pía, que sigue existiendo, consulado nuestro en Jerusalén, ¿no? Pero en fin, en este momento, pues es una situación complicada. Y que además está en el Mediterráneo al que España, aunque esté en el otro lado del Mediterráneo, pues también tiene frontera, tiene territorio, ¿no? De momento no se le ve una solución. En primer lugar, España tiene que estar particularmente atenta a sus vecindades europeas, es decir, a Portugal, a Francia, a Italia, con la que tenemos, digamos, frontera a través del Mediterráneo, y Alemania, que es un país fundamental,
Europa sin la Unión Europea no va a funcionar y va a ser una catástrofe y a lo mejor nos podemos meter en algo peor que una catástrofe y es en una guerra. No hay más que pensar en la moneda. ¿Qué ocurriría si en este momento tuviéramos la peseta y no tuviéramos el euro? ¿Cuánto se habría devaluado? Y bueno, luego está el tema de las fronteras, el tema de la vecindad. En este momento España tiene pues aproximadamente creo que 90 millones de turistas extranjeros al año, ¿no? Todo eso se facilita mucho, entre otras cosas, porque si son europeos, pues no les hace falta un visado, ¿no? Y, en fin, Europa es fundamental para España y todo lo que España haga en este sentido es positivo. Llama la atención que no hayamos sido capaces de tener un tren AVE con Lisboa. España ha vivido mucho de espaldas a Europa y le ha ido mal. Le ha ido mal. Europa es fundamental para España. Por supuesto, Europa tiene unos desafíos. Nosotros, como estamos aquí y Rusia nos cae muy lejos, nos parece que a nosotros lo de Rusia no nos afecta. Sí que nos afecta y mucho, según cómo vayan las cosas. En fin, yo creo que no tenemos más remedio que ser europeístas y adoptar las medidas que se necesiten para ello. Esto es como tener un amigo. Tú si tienes un amigo lo tienes para toda la vida, si es que de verdad es tu amigo. Ahora, tener un amigo, muy amigo, 4 años y luego no tenerlo, pues el amigo dice, bueno, yo de este no me fío mucho. Ese es el caso, por ejemplo, de un país como Estados Unidos, superpotencia mundial. Se nos ha olvidado que en Estados Unidos hay un entorno de 60 millones de hispanoparlantes. Cuidado, que hay más hispanoparlantes que en España. En Estados Unidos se nos ha olvidado que Estados Unidos tiene bases militares en España. Se nos ha olvidado, o quizás no se nos ha olvidado, pero tenemos que ser conscientes de que en este momento, aunque la OTAN está en cuestión, pero en fin, el gran activo de la OTAN son los Estados Unidos, ¿no? Y España tiene que estar atenta a todo esto. Lo mismo con Francia. Como dice uno de mis embajadores, es el vecino más importante, es el país más importante para España, ¿no? Por muchas razones de vecindad y demás. Es fundamental. La Unión Europea es fundamental y no podemos, cada vez que llega un gobierno nuevo, pues cambiar la política exterior, porque la gente toma nota. Es decir, si tú tienes una empresa y tienes unos clientes, pues si tu cliente cambia continuamente y dices, bueno, pues no sé qué me fío de este cliente. Y es algo que España tiene que estar pues más atenta y no puede hacer un poco lo que le parezca. En este momento tenemos partidos en el gobierno que están muy en desacuerdo con muchas cosas. En resumidas cuentas, España tiene que estar más atenta a sus relaciones internacionales y debe hacer un esfuerzo porque es rentable. Una inversión bien hecha en política exterior redunda en beneficio. Y si no, que mire lo que nos pasó en los años 50 y en aquellos años cuando estábamos muy cortados del mundo. Cada unos años, en cierto sentido, tienes que ponerte al día porque el mundo cambia, ¿no? Lo básico del buen diplomático seguramente no cambia. Es decir, la persona que se hace cargo de la situación, que comprende, que sabe tratar al que tiene enfrente, en unas ocasiones tiene que ser particularmente enérgico, en otras no. Y sí, y luego el tema de los idiomas, por supuesto, es fundamental el estar un poco al día y el ingresar en la carrera diplomática no supone que lo sepas todo, ni mucho menos. Tienes que aprender también las cosas, vamos a decir, formales, lo que en un sitio molesta que les digas
o tu comportamiento. Y sí, creo que es importante. Yo les diría, en general, que tienen que trabajar. Hagan lo que hagan, tendrán que trabajar. Por supuesto, si es diplomático también tendrán que trabajar. Pero que no se olviden nunca de que para ser feliz hay que currar. La felicidad no te la regalan. Estos grandes futbolistas, estos grandes tenistas, hay que ver el esfuerzo que han hecho todos los días y no hay más remedio. Entonces, que hagan un esfuerzo y que adelante. Tenemos que tener fuerza y energía para que nos respeten. Si no tenemos fuerzas, no nos respetarán. Y el que tenga más, la tentación es hacerse con lo nuestro. La situación es bastante más grave porque fíjese que un país históricamente neutral como es Suecia ha pedido entrar en la OTAN. Se ha hecho miembro de la OTAN. Los finlandeses están bastante atentos por su enorme frontera que tienen con Rusia a este tema. Pues tenemos que tener fuerza y energía y capacidades militares.